Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo la reseña de Tengo miedo, torero, del autor chileno Pedro Lemebel. Generalmente los textos de Lemebel son más inclinados a la crónica, y él tiene una sola novela, que es esta que tengo aquí. Es el primer libro que leo del autor y quedé maravillado por lo que encontré. Lemebel fue principalmente un artista que se quedó muy arraigado en el inconsciente colectivo de nuestro país, de Chile. Jamás pasaba desapercibido. A Lemebel siempre lo recuerdo por sus performances, por ser un rupturista, portador de un discurso directo, sin tapujos. Tengo esa imagen muy fuerte en mis recuerdos de él. Utilizaba el arte como un medio de manifestación, como un medio de comunicación entre su yo interior y el mundo que lo rodea. Sus performances las hacía con un claro tono de denuncia. Era un artista muy preocupado por lo social, por lo político, por la desigualdad, por la lucha de clases. Por lo mismo, esta faceta artística de él se refleja completamente en su escritura, sobre todo en la de esta novela, con la que llega a todas las esferas sociales a partir de lo marginal, de la pobreza y el desamparo. Tengo miedo, torero se publica el año 2001 y está ambientada en septiembre del año 1986 en Santiago de Chile. Una fecha muy especial, porque en dicho mes se llevó a cabo un atentado contra Pinochet por parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En ese tiempo Chile estaba en dictadura, Pinochet gobernaba, y este hito principal, este atentado, es sobre el que giran los acontecimientos de la historia. Es decir, la novela se ambienta en la etapa final de la dictadura militar en Chile y cuenta un hecho real como base para su desarrollo. Ahora vamos a ver un poco la estructura, la cual es muy simple. Se narra la historia de dos parejas. La primera es la de la loca del frente, protagonista de la historia, quien es un homosexual entrado en años que vive un proceso de enamoramiento con un joven universitario. Este joven se llama Carlos. Y por otro lado, de forma paralela, se cuenta la historia de la pareja, más bien del matrimonio, entre Pinochet y su esposa Lucía. Historia que tiene un tono de sátira muy importante. De esta forma, el autor va intercalando la historia de estas dos parejas. Inicia con la loca del frente y Carlos, pareja que tiene un protagonismo inicial bien marcado, y luego comienza a introducir poco a poco esta sátira, la de Pinochet y su esposa. A medida que avanza la historia, esto empieza a equilibrarse y la aparición de esta pareja se iguala a la de esta otra. Esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de leer la novela. El paralelo es fundamental porque no solo invita al contraste o a la comparación, sino que te marca un proceso, es decir, debes seguir las historias con atención porque van a terminar entrelazándose. Recordemos que el acontecimiento de fondo de esta historia es el atentado a Pinochet. El atentado. Entonces, la gestación de este atentado se puede seguir de forma indirecta a través de esta historia. Mientras que del otro lado se nos muestra la vida de quien va a recibir dicho atentado. Esto me pareció muy interesante porque la novela, a pesar de estar dividida en dos, es en realidad un cuerpo consistente y unificado.
Volviendo a lo del contraste, me parece excelente la forma en que lo hace Lemebel. Por un lado, tenemos a través del seguimiento de Pinochet una muestra de los ideales, de las ideas de la dictadura militar en Chile. Se nos muestran elementos muy importantes, como el uso de la fuerza, la discriminación, lo homofóbico, el arribismo, el deseo de poder, el orgullo, sus privilegios, su riqueza. Y cuando cambiamos de perspectiva y vamos hacia la historia de la loca del frente, vemos cómo se llevan a cabo dichos elementos, cómo repercuten, cómo esto que se gesta en las altas esferas se hace realidad en el pueblo, cómo repercuten en la sociedad, en la persona común. Entonces, después de ver esto, acá vemos la violencia, el abuso de poder, la injusticia, la pobreza. Se puede apreciar la miseria en que viven las personas versus la opulencia de los ricos. A través de este lado de la historia se puede también, debido a esto, apreciar el deseo de libertad. También de revolución. Una libertad que se ve coronada por la belleza y la pureza de un amor entre dos personas. Son personas que se aman, y eso choca con los ideales de este otro lado de la historia. Si se fijan, esto es simplemente un círculo vicioso. Lo que se origina aquí no hace más que provocar una reacción acá dirigida hacia el lugar de origen. Es un círculo vicioso. Eso es la novela. Ahora, si nos centramos en los tres personajes principales de la novela, Carlos, la loca del frente y Pinochet, Lemebel los construye muy bien. No solo nos presenta sus acciones y pensamientos, sino que en ocasiones nos lleva a dar una vuelta por su pasado, y allí nos revela situaciones privadas, íntimas de ellos, que explican un poco su comportamiento actual, y que en ocasiones contrastan con lo que quieren aparentar, sobre todo en el caso de Pinochet. Todo lo que intenta representar superficialmente, lo que intenta aparentar, ese heroísmo, esa valentía, esa seguridad, se desmorona frente a lo que realmente esconde en su interior. Pero sin duda, el personaje que te cala más hondo es la loca del frente. Un personaje que, si lo analizas bien por sí solo, presenta dimensiones muy interesantes. Este personaje me encantó. Primero, su edad, la cual no se aprecia bien en la novela, pero por cosas que comenta el personaje, por detalles físicos, puedes entender que es de edad avanzada, por lo menos entre 40 o 50 años. Entonces, un aspecto, una dimensión interesante del personaje es su edad, porque el tiempo que ha vivido es largo, es decir, ha tenido muchas experiencias, ha tenido una larga vida con un pasado familiar muy trágico. Entonces, también ha tenido problemas familiares. Lo familiar es otra dimensión importante en el personaje. Otro aspecto relevante es su orientación sexual. ¿Por qué? Porque en la época, bueno, y todavía, aunque estamos en plena época de cambio, en aquel tiempo sufría demasiada discriminación. Esto era una completa desventaja para este personaje. Sufría, lo discriminaban,
la pasaba muy mal por esto. Otra dimensión importante, la pobreza. Vivió desde siempre en ella, nunca se la pudo quitar de encima. Siempre llevó una vida en la marginalidad y por eso el concepto de edad avanzada es tan relevante, porque todas estas cosas, con un largo transcurso de tiempo, aumentan, sufren una especie de hipérbole. Y para colmo, le tocó vivir en una época de inestabilidad, sí, de inestabilidad social. Para colmo de males. Otra dimensión que es importante en la construcción del personaje. Debido a todos estos aspectos, uno pensaría que la alma de la loca del frente debería estar pisoteada, abatida, destruida, inclinada hacia la maldad, hacia la destrucción, hacia el odio, hacia la venganza. Pero ¿qué te encuentras en la historia? Te encuentras con un personaje, ciertamente, esto es importante, la edad, endurecido, a prueba de balas, contra un mundo inhóspito, pero con un alma inquebrantable, que no pierde las ganas de vivir y que se aprecia totalmente en su capacidad de amar, que se manifiesta durante toda la novela. Ama, quiere, puede ser feliz en medio de la pobreza y la injusticia. Su amor, sus ganas de vivir no se apagan y sigue encendida a pesar de la opresión social, a pesar del miedo, a pesar de la represión, a pesar de las balas que suenan en la noche, a pesar de los mensajes aterradores de la radio, de las ruinas en donde vive, de las ruinas de su casa. Hay una parte que me emocionó mucho, el episodio del cumpleaños. Creo que allí se puede ver con claridad muy bien todo esto que digo, porque que se geste una escena así tan hermosa en este contexto me parece maravilloso. Pero si bien este personaje precioso te roba el alma, lo quieres, lo amas como lector, porque te enternece. Hay otro que aún así, a pesar de todo, le roba el protagonismo y que simplemente lo desplaza. Yo creo que a todos los lectores de este libro nos pasó en algún momento. Ese personaje es la prosa de Lemebel, su lenguaje, su voz como escritor. Es sencillamente cautivante y sobre todo rupturista. Quiebra los convencionalismos, irrumpe en medio de una historia de una ciudad gris y oprimida, una historia de injusticia, pero él irrumpe con su prosa, como si fuera música, con color, con alegría. ¿Para qué? Para transformar la realidad. La prosa de Lemebel es considerada barroca o neobarroca. Es una prosa que se contrapone a lo clásico de la novela, en donde siempre se busca un equilibrio entre pausas, diálogos y la utilización de palabras justas para expresar ideas. El barroco de Lemebel es todo lo contrario, busca abundancia, no busca la palabra precisa, sino que la evita constantemente, no la dice, no la pronuncia y se desvía por la tangente, la rodea, la adorna para que el lector entienda lo que quiere decir a través de metáforas, de folclore, sin la necesidad de expresarlo de forma literal. Lo que hacía Lemebel era recoger todo lo de la calle y lo volvía verso en prosa. Por lo tanto, deja de lado este lenguaje clásico, este lenguaje funcional y lo convierte en arte. El lenguaje no cumple función, sino que busca el placer estético. Es decir, convierte su lenguaje en una especie de danza, en donde, a través de una extensa oración, se toma la historia y la desvía por recovecos inexplorados del lenguaje. Hay una conexión,
un ritmo, una especie de encadenamiento entre oraciones que te aleja constantemente de la escena que describe y te encierra en un espectáculo. Es una de sus clásicas performances, pero en esta ocasión literaria. Asistes a una representación artística de Lemebel a través de sus palabras. Y para no cortar dicha danza, para no alterarla, interrumpirla, inserta los diálogos dentro de la continuidad del texto. Así no interrumpe el flujo del baile. Es por eso que, a pesar de ser un libro breve, que no tiene más de 173 páginas, no se lee rápido, porque te debes detener y observar al artista, al genio. Lemebel te invita a su función, pero no te aburres. Te quedas allí maravillado leyendo. No importa que la historia no avance, da lo mismo. Lo importante es el momento, es el arte. Bien, espero que les haya gustado la reseña y si es así, no olviden compartir el video, suscribirse y nos vemos la próxima semana.